Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo formado por Andrés Flores, Matías Muñoz, Alejandro Guzmán, Iván Top y quien le habla, Alonso Salazar, continuamos realizando el proyecto Plataforma para la Gestión de Tutorías para la DGIA, Dirección General de Inclusión y Acompañamiento Académico, de la Universidad Católica de Temuco, por lo que procedo a comenzar con la presentación del Sprint 2. En la presente exposición de Sprint con formato EES se abordarán los siguientes puntos a tratar: presentar avance actual, presentar backlog, presentar Burn Chart, evidenciar avance, exponer los aspectos más relevantes del sprint, diagrama y estructura base de datos, objetivos sprint 3. Para el apartado de evaluación se presenta el nuevo backlog del proyecto, en el cual, como único cambio, se agregó la tarea Gestión Proyecto S2, la cual se mantendrá en progreso hasta finalizar el sprint 2. Los siguientes son las tareas específicas del sprint 2. Se realizaron tres grandes tareas. La primera tarea es la generación de reportes PDF, que se encuentra dividido en dos subtareas. La primera subtarea es mostrar datos del área. Los responsables son Matías e Iván. Se estableció en 2 horas estimadas. La subtarea fue completada y tomó 2 horas. La segunda subtarea es mostrar lista de tutorías por área. Los responsables son Matías, Iván y Alejandro. Se estableció en 4 horas estimadas. La subtarea fue completada y tomó 4 horas. La segunda tarea es la carga masiva de tutorías, que se divide en 4 subtareas. La primera subtarea es API, obtención de datos desde Google Spreadsheet. Los responsables son Alonso y Alejandro. Se estableció en 2 horas estimadas. La subtarea fue completada y tomó 2,25 horas. La segunda subtarea es cliente, obtención de datos desde la API. Los responsables son Alonso, Alejandro y Andrés. Se estableció en 3 horas estimadas. La subtarea fue completada y tomó 0,75 horas. La tercera subtarea es envío de datos a la API. Los responsables son Andrés, Iván y Matías. Se estableció en 3 horas. La subtarea fue completada y tomó 1 hora. La cuarta subtarea es API, envío de datos a la base de datos. Los responsables son Andrés y Alonso. Se estableció en 2 horas. La subtarea está en progreso y lleva 2 horas. La tercera tarea es gestión de proyecto S2, que se divide en 7 subtareas. La primera subtarea es retroalimentación del progreso. Los responsables son todos. Se estableció en 1 hora. La subtarea aún no se inicia. La segunda subtarea es configuración entorno de desarrollo. Los responsables son todos. Se estableció en 4 horas. La subtarea fue completada y tomó 4 horas. La tercera subtarea es automatización Scrum Spreadsheet. Los responsables son Andrés. Se estableció en 4 horas. La subtarea fue completada y tomó 4 horas. La cuarta subtarea es gestión nueva forma de calcular horas hombre. Los responsables son Matías. Se estableció en 3 horas. La subtarea está en progreso y lleva 2 horas. La quinta subtarea es gestión Spreadsheet Sprint 2 y Backlog versión 2. Los responsables son Matías y Andrés. Se estableció en 4 horas. La subtarea fue completada y tomó 4 horas. La sexta subtarea es Refinement más Daily Sprints. Los responsables son todos. Se estableció en 2 horas estimadas. La subtarea sigue en progreso y lleva 1,8 horas. La séptima subtarea es diagrama de caso de usos. Los responsables son Andrés. Se estableció en 1 hora. La subtarea fue completada y tomó 1 hora, por lo que se puede observar que dicho sprint fue completado en su mayoría con éxito. Y a continuación se presenta el burndown de las horas destinadas comparadas a las horas finales de la semana del sprint. Podemos identificar que en un inicio no fue muy parejo el trabajo, pero desde el día 6 en adelante se logró trabajar acorde a lo planificado, es decir, se pudo trabajar y avanzar de la forma esperada, que finalmente dio como resultado la completación del sprint de manera satisfactoria.
A la derecha del Burndown se puede observar el progreso del proyecto, con un 23,1% completado, un 15,4% en progreso y un 61,6% no iniciado. También se realizó un gráfico de torta para cada tarea del backlog. La tarea número 3 está 100% completada. La tarea número 4 está 75% completada y 25% en progreso. Y la tarea número 10 está 50% completada y 33,3% en progreso y 16,7% no iniciada, siendo estos gráficos automatizados y fácil de entender. Para el apartado de evidencia de lo realizado, se presenta un diagrama de gestión de la plataforma de desarrollo. La plataforma constará con 5 distintos roles: administrador, coordinador, encargado de área, profesional y tutor. El tutor podrá gestionar estudiantes extras y pasar la asistencia. El profesional podrá gestionar los tutores, las tutorías, las sesiones y los estudiantes. También podrá generar reporte de tutores y pasar la asistencia. El encargado de área podrá gestionar profesionales, generar reporte general de tutores y generar reporte de área, además de tener acceso a lo correspondiente al rol profesional. El coordinador podrá gestionar áreas y generar reportes generales de áreas, además de tener acceso a lo correspondiente al rol encargado de área. El administrador podrá realizar la carga masiva de datos y gestionar los roles, además de tener acceso a lo correspondiente al rol coordinador. A continuación, se puede observar la estructura de la base de datos, en la cual podemos observar las siguientes tablas. Tabla login, relacionada por el ID al campo login de la tabla rol. Tabla carrusel, tabla card, tabla course, relacionada por el ID al campo course de la tabla tutorial. Tabla rol, relacionada por el ID al campo rol de la tabla tutorial. Tabla type, relacionada por el ID al campo type de la tabla tutorial. Tabla student, relacionada por el ID al campo student en la tabla attendance y la tabla enrolled. Tabla tutorial, relacionada por el ID al campo tutorial de la tabla enrolled en la tabla sesión. Tabla attendance, tabla enrolled. Tabla session, relacionada por el ID al campo sesión de la tabla attendance. Para el apartado de exposición se puede observar el resultado del generador de reportes PDF, que es la tarea 3, que muestra un reporte general de áreas de prueba, el cual en este caso contiene nombre de área, nombre del encargado de área, número de tutores, número de tutorías, profesionales del área y tutorías del área. De igual manera, se puede observar el resultado de la carga masiva de datos de tutorías, que es la tarea 4, la cual solicita los datos y muestra en el momento las tutorías a cargar. En nuestro siguiente compromiso se establecen los objetivos del sprint, que se basan en 3 grandes tareas, para las cuales la tarea número 5 y número 6 aún no se definen los responsables a cargo ni las horas estimadas, ya que estas se definirán en el sprint planning que tendrá el grupo el día 21 de junio. Las tareas son: tarea número 5, contenido página de inicio, que se encuentra dividido en 7 subtareas. La primera subtarea es crear sección gestión de post. La segunda subtarea es crear un post. La tercera subtarea es gestionar post. La cuarta subtarea es crear tabla post. La quinta subtarea es crear clase post. La sexta subtarea es crear API post. La séptima subtarea es crear la vista de post en home. Tarea número 6. Gestión de profesionales de área, que se encuentra dividido en 4 subtareas. La primera subtarea es crear servicio profesionales de área. La segunda subtarea es crear un profesional. La tercera subtarea es gestionar profesionales. La cuarta subtarea es generar reporte general de tutores del área. Tarea número 11. Gestión proyecto S3. Al ser esta tarea de gestión del proyecto, se pudo establecer los responsables y las horas estimadas de manera más sencilla. La tarea número 11 se encuentra dividida en 5 subtareas.
La primera subtarea es Sprint Planning. Los responsables son todos, se estableció en una hora estimada. La segunda subtarea es Cátedra. Los responsables son todos, se estableció en 2 horas estimadas. La tercera subtarea es Daily Sprint. Los responsables son todos, se estableció en 3,5 horas estimadas. La cuarta subtarea es Sprint Refinement. Los responsables son todos, se estableció en una hora estimada. La quinta subtarea es Sprint Retrospective. Los responsables son todos, se estableció en una hora estimada. Se da por finalizada la presentación. Muchas gracias por su atención.